Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios merece toda esa gloria y honra y adoración. Solo Él es digno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermoso este tiempo en la presencia de Dios. Amén. Me siento tan bien, tan fortalecido con este buen momento de adoración. Dios está bendeciendo al tabernáculo de vida. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. De esto estoy seguro. Dios está con nosotros. Amén. Y esa unción, hermanos, Dios quiere ungir a todos. Amén. Cuando Él habló a Aarón, Él dijo, unge todo. Unge todo el templo. Las columnas, los utensilios, los muebles, la gente. A ver que todo quede derramado de aceite de la unción de Dios. Amén. Eso es lo que siento ahora mismo. Amén. Aquí en este lugar Dios nos está ungiendo. Cada uno está sintiendo, amén, esa unción divina. Gloria a Dios. Solo Dios sabe cómo tocarnos. Solo Dios sabe. Amén. ¿Qué necesitamos en un momento dado? Él es soberano y providente. Gloria a Dios. Él sí sabe cuidarnos. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 12. Gloria al Señor. Amén. Primera de Reyes 19, 12. Dice así la palabra del Señor: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Gloria a Dios. Amén. Y quiero ministrar, hermanos, amén, acerca de este sonido, amén, que escuchó Elías, un silbo apacible y delicado. Gloria a Dios. Oremos juntos y pedimos que Dios nos hable, amén, en esta palabra. Gracias te damos, poderoso Dios, en esta hora. Gracias, Señor, por el mover de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta preciosa unción que ya hemos sentido. Gracias, Señor, por el alivio, la sanidad, la fuerza, Señor, que hemos recibido mediante tu Espíritu Santo. Sigue ministrando, Dios. Habla, Señor, le pedimos. Anhela, Señor, anhelamos escuchar tu voz en esta hora, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Una de las cosas que siempre me llama la atención cuando Samuel fue llamado a servir a Dios. Amén. Ya había pasado mucho tiempo ministrando en el templo. Ya servía. Me imagino que ya cantaba los coros, ya oficiaba los sacrificios, ya participaba en todo lo rutinario, lo diario de atender, amén, la adoración en el tabernáculo. Pero cuando Dios le llamó, dice la palabra que no reconoció la voz de Dios. Amén, no reconoció la voz de Dios. Una de las cosas que yo aprendí de joven, tal vez mi adolescencia, Dios usó un tío mío para hablarme. Amén. Entonces estábamos conversando acerca de la voluntad de Dios, de cómo uno podía, que todos hemos tal vez tenido esa inquietud, cómo puedo estar cierto que esto es la voluntad de Dios, o esta es la decisión correcta. Amén. Hasta ese momento realmente me di cuenta, ahora más que todo reflexionando en mi vida, que no había todavía reconocido la voz de Dios. Amén. Dice, bueno, ¿cómo es posible? Yo fui criado en la iglesia, ya tenía el Espíritu Santo, yo entendía quién era Dios y entendía su palabra. Amén. Ya estaba dando estudios bíblicos. Amén. Tenía un ministerio en la iglesia, en la escuela dominical. Cantaba en el coro hasta que me echaron. Gloria a Dios. Es el único ministerio que se frustró en mi
en mi ministerio, amén, el ministerio de la música, gloria a Dios. Pero sí canto con ganas, amén, gloria a Dios. Tal vez, tal vez con talento, pero sí con ganas. Con ganas y con sinceridad, pero no con talento. Entonces, ¿dónde iba? Ya estaba trabajando para Dios. Amén. Había escuchado los consejos de mis padres, entendía los mensajes, amén, las prédicas, gloria a Dios. Yo recibí la palabra de Dios a través de las prédicas, pero cuando estaba conversando con mi tío, comencé a hablarle acerca de la dirección de mi vida, amén, porque Dios me estaba hablando, amén, pero no entendía la voz de Dios, yo no entendía la dirección que me estaba guiando, gloria a Dios. Había escuchado cómo Dios había hablado a otros. Había escuchado los testimonios de mis padres. Amén. Cómo Dios los salvó, los restauró. Amén. La manera milagrosa que Dios dirigió a mi mamá y otros a testificarle a ella, a mi papá también. Y cómo Dios obró en ellos para salvarlos. Eso sí entendía. Pero me di cuenta cuando me dijo mi tío, él me dijo, ¿tú reconoces la voz de Dios? Yo quería decirle, claro que sí. ¿Cómo puede ser? Estoy dando estudios, estoy enseñando en la escuela dominical. Amén. Dirigí los cultos. Gloria a Dios. Pero él me dijo, ¿y reconoces la voz de Dios? Y yo le dije, pero te pregunté acerca de la voluntad de Dios, no la voz de Dios. Amén. Tenía mucha confianza con él, pero no le dije eso. Nomás quedé pensativo y no, esto es serio. Amén. Sabe que soy dado al humor mucho, pero me di cuenta que en ese momento tenía que callarme un poco. Yo ahí quedé pensativo. ¿Qué me está diciendo mi tío? Amén. Dice, tú reconoces la voz de Dios cuando Dios te habla. Entonces sí le dije, pero yo creía que era lo mismo que la voluntad de Dios. Él me dijo, no, Dios te puede revelar su voluntad, pero tú tienes que saber escucharle, reconocer la voz de Dios. Amén, cuando Él te habla. Y así fue que Él comenzó a hablarme. Así me habla Dios, me dijo. Y comenzó a hablarme de las maneras y las formas que Él había aprendido a reconocer la voz de Dios en su propia vida. Igual que Samuel cuando fue al sacerdote, él se presentó ahí y dijo a Elí, ¿me llamaste? No te llamé. Estaba dormido, entonces volvió a acostarse nuevamente, escucha la voz y va y me llamaste. Y ya más despierto dijo, ¿sabes qué? La próxima vez, amén, conteste así, heme aquí, amén, Señor Dios, gloria a Dios. Y fue así cuando él entonces respondió y dijo, así es. Entonces en ese momento algo pasó en la vida de ese joven. Por primera vez reconoció la voz de Dios. Amén. Y así es, hermanos, yo quiero reconocer la voz de Dios. Amén. Para algunos puede ser paz. Muchas veces cuando Dios te habla, Dios comienza a guiarte y usted escucha de una enseñanza, de una prédica, o estás leyendo la palabra o en su oración personal, muchas veces en medio de la ansiedad, amén, las inquietudes, gloria a Dios, las cosas que no salen bien, las cosas que nos están frustrando, las incertidumbres de la vida, ante una decisión, yo sí siempre he sentido paz cuando Dios comienza a hablarme. Amén. Siento una tranquilidad, una calma y todavía no está resuelto el asunto. Amén. Todavía no sé qué voy a hacer, pero por lo menos sé que Dios está conmigo. Amén. Y Él ha comenzado a guiarme y Él ha comenzado a hablarme. Gloria a Dios. Y en ese momento siento una paz muy profunda y muy grande. Gloria al Señor. Amén. Entonces quiero hablarles, hermanos, por unos momentos acerca de escuchar la voz de Dios. Amén. Lo que Elías escuchó fue la voz de Dios, un silbo, amén, apacible y delicado.
Vino en un momento de desánimo en su vida. Amén. Después de una victoria muy grande, gloria a Dios, vino un momento de desánimo. Sabes que hay momentos de montaña y hay momentos de valle. Hay muchas altibajas en la vida, gloria a Dios. Un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Amén. Un día hay una victoria y el día siguiente hay una derrota. Gloria a Dios. Un día vencemos al enemigo y el día siguiente nos vence a nosotros. Amén. Un día superamos una tentación y el día siguiente caemos y pecamos. Amén. Un día dominamos nuestra tal vez actitud y respondemos bien y el día siguiente no podemos controlar la lengua. Gloria a Dios. Así es, amén, como una montaña rusa, ahí vamos, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Amén. Somos inestables, gloria a Dios, muy dados a ser llevados por nuestras emociones. Amén. Y así fue en este momento porque había tenido esta competencia con los profetas. Amén, los profetas de Baal y los profetas de Dios. ¿Y cuál fue la pregunta? Amén. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Cómo responderá? Ellos decían que su Dios era fuerte y grande y poderoso. Amén. Y igual, amén, el pueblo de Dios, no, nuestro Dios es fuerte y poderoso. ¿Y cómo responderá Dios? Veremos. El Dios que responde por fuego es el Dios verdadero. Gloria al Señor. Amén. Entonces en ese momento ellos hicieron su altar y pusieron su sacrificio y comenzaron a clamar y gritar y orar a su Dios. Y nada, silencio. El profeta dijo, tal vez está dormido su Dios o tal vez está de vacaciones tu Dios. Amén. Despiértalo, grita aún más fuerte. Se cortaron, gritaron y nada, silencio. Y llega el momento del profeta de Dios y él también prepara, amén, el altar con leña, con piedras, con el sacrificio. Y además dijo, abre zanjas, derrame agua sobre, amén, ese sacrificio, ese altar. Y cuando él oró una oración muy sencilla, muy corta, nomás dijo, Dios, aquí está todo preparado. Hable, amén, responde Dios. Y así con esa oración cortita y precisa se presentó Dios, amén, se manifestó Dios y con fuego, gloria a Dios, consumiendo todo el sacrificio, la leña, las piedras, el agua, amén, todo fue consumido. Todos vieron, escucharon, amén, el poder de Dios. Dios sí habla, Dios sí responde, gloria a Dios, ante una imposibilidad, amén, ante un problema, gloria a Dios, ante un fracaso, ante un ataque del enemigo. Cuando todo se ve imposible y difícil, cuando uno ore, amén, aunque sea una oracioncita cortita, Dios, auxilio, hasta Jesús. Amén. A veces uno clama nomás Jesús, pero en ese momento, hermanos, dice la palabra, es un momento de sumisión, un momento de confianza en Dios. Igual cuando uno recibió el Espíritu Santo. ¿Cuántos se recuerdan cuando recibiste el Espíritu Santo? Amén. Muchos cuentan dónde estaban. Amén. Estaban este lado del altar. Yo estaba aquí por este lado del altar. Estaba el músico que tocaba las congas, estaba aquí. Amén. Recuerdo muchos detalles de esa noche. Tantas cosas, recuerdo los días anteriores, cómo hablé con mi papá, cómo lo desperté en la noche con temor, yo pensando que el rapto, amén, había ocurrido y yo me quedé. El primero y el último sueño que tenía de esa manera. Amén. Gloria a Dios, un sueño horrible. Amén. Tenía 9 años. Gloria a Dios. Dios comenzó a obrar mi vida de una temprana edad, pero estaba ahí soñando que me había quedado. Amén. Se habían ido todos mis padres, mis amigos y había quedado, iba para el infierno.
Yo no era tan malo a los 9 años, pero quién sabe, Dios ya sabía. Si tardo mucho con este, amén, quién sabe qué va a pasar o qué va a hacer. Dios, a los 9 años ya tenía ese temor, pero lo que sí recuerdo del sueño es cómo me sentía en el sueño. No era tanto la verdad que me había quedado. Eso sí era horrible. Amén. Pero me sentía solo. Amén. Débil. Una tristeza profunda y aguda sentía en ese momento, en ese sueño, porque estaba alejado de la presencia de Dios. Yo no sentía el calor de mis padres, de mis amigos, de la iglesia. Tal vez en ese momento pasó por mi mente los momentos de adoración y alabanza. Amén. La confraternidad de la iglesia, de los amigos, la seguridad que sentía hasta ese punto en mi vida. Amén. La seguridad de un hogar cristiano, de una iglesia fuerte y saludable. Un Dios que me había preservado y guiado hasta ese momento. Yo no sentía nada de eso. Me sentía solo, amén, y abandonado en ese momento espiritualmente. Y cuando me desperté, todavía no sabía si había quedado o no. Por eso yo fui a donde mis padres y desperté a mi papá. Y cuando entré y lo vi, amén, estaba roncando suavemente. Ese fue un ronquido sabroso, gloria a Dios. Lo escuché, entré y lo toqué y saltó, despertó ahí asustado. Mijo, ¿qué te pasa? Y no, tenía un sueño y me quedé. El rapto vino, Jesús vino y llevó la iglesia y yo me quedé. No, aquí estamos, mijo. Aquí estoy yo, tu mamá, tú no te quedaste, eso fue un sueño. Hermanos, pero ¿dónde estaba? Amén, el domingo próximo estaba ahí, aquí en el altar, en el lado izquierdo de la iglesia, diciendo: Dios, lléname. Dios, quiero tu presencia. Yo no quiero nunca sentir, amén, solo, abandonado, alejado de ti. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Y es lo que siento, hermanos, cuando uno está pensando en escuchar la voz de Dios, uno está pensando en andar con Dios, es que uno necesita anhelar y desear estar en su presencia siempre. Es la experiencia de recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Si no has recibido el Espíritu Santo, hermano, vamos a orar después de este mensaje. Y vamos a orar para que tú recibas el poder de Dios en tu vida. Para que la presencia de Dios te llene. Ahora mismo, hoy mismo. No camine ni un minutito más sin la presencia de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué sucede? Quiero comparar esto a lo que dijo Pablo: presentéis tu cuerpo como un sacrificio vivo. Amén. Esto tiene mucho que ver con el simbolismo del altar y del sacrificio. Él lo aplicó a uno que está buscando recibir el Espíritu Santo. Amén. Porque aquí nosotros, cuando nos entregamos, estamos entregándonos como un sacrificio vivo, dijo. Igual que ellos prepararon todo en el templo, amén, el sacerdote fue encargado a ofrecer ese sacrificio para los pecados del pueblo. Prepararon todos los implementos, el altar, tenía todos los utensilios y sacrificaron el animal y lo puso sobre el altar. Cuando todo estaba preparado, ocurría algo muy importante. Dios habló. Amén. Dios respondió. ¿Cómo responde Dios? Por fuego. Gloria al Señor. Él dijo: cuando todo esté listo, amén, cuando el sacrificio está puesto sobre el altar, entonces vendrá Dios y lo consumirá con un fuego poderoso. Y se veía la gloria de Dios en ese momento. Brillaba resplandeciente, amén, el fuego y el poder de Dios sobre el sacrificio. Igual, hermanos, en tu vida, cuando comenzamos amén, a buscar de Dios, nos presentemos como un sacrificio vivo, entregado, sumiso en el altar.
Y la oración es sencilla y corta como Elías. Lléname, Dios. Responde, Dios, por fuego. Quiero sentir tu presencia. Consume, controle, tome control de este cuerpo y de esta vida. Digo, más ser llenos, amén. Más ser llenos del poder del Espíritu Santo. Ese fuego de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Yo no sé qué son los obstáculos en tu vida. Amén. ¿Cuál es esa imposibilidad que estás enfrentando? ¿Cuál es el trasfondo de tu vida? Amén. De los pecados, de los fracasos, de lo que el enemigo ha hecho para destruir y matar. Amén. Y quitar de tu vida lo precioso que Dios tiene destinado para ti. Pero hoy, amén, tú puedes estar en esa posición, en el altar, presentándose, amén, ante Dios. Dios, háblame por favor. Dios, renuévame. Dios, sáname. Dios, aquí estoy entregándome sobre el altar, amén, de salvación. Y Él responderá por fuego. Oirás la voz de Dios y será como una voz apacible y delicada. Fuego, la presencia y el poder de Dios consumirá el sacrificio. Así, hermanos, uno recibe el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Hay que presentarse a Dios, amén, un sacrificio vivo. Entonces así fue con Elías, amén. Él ahora había matado a los profetas a espada, dice la palabra. Ellos, los que no fueron consumidos por el fuego, ellos los mataron, amén. Era una guerra de Dios entre el enemigo y el pueblo de Dios. Y cuando Acab y Jezabel, sobre todo Jezabel, una reina pagana, amén, que se casó con Acab, el rey de Israel, dice, cuando oyó esto, amén, porque ella era leal al profeta de Baal, leal a los dioses paganos. Digo, el que hizo esto mañana quedará como ellos. Amén. Amenazó la vida de Elías porque era fiel, amén. Él era perseverante, amén. Él estaba cumpliendo la misión de Dios. Y con eso, hermanos, cuando uno toma ese paso de fe, uno comienza a servir a Dios, viene el enemigo también para estorbar. Amén. Cuando uno se para firme, amén, con sus convicciones, con su deseo de servir a Dios, con ese compromiso de vivir una vida justa y apartada y santa. Amén. Uno es blanco del enemigo. Viene el enemigo y comienza, amén, a molestar y a estorbar nuestras vidas. Entra en un desánimo y huye por su vida. De una victoria ahora a un gran desánimo. Se encuentra aquí en una cueva, amén, o primero bajo un árbol se encuentra Elías. Ya todo desanimado, habiendo huido por su vida, y llega, amén, el ángel y le dice, come y descanse. Gloria a Dios. Dice la palabra del apóstol, amén, anima a la iglesia, no nos cansemos de hacer bien. Hermanos, esta es una lucha. Esto es una lucha. Es una batalla, es una guerra espiritual. Y con el bien que uno quiere hacer, amén, viene la oposición también. Viene la maldad, gloria a Dios, para confrontar eso y burlar de eso y vencer eso. Amén. No nos cansemos de hacer bien. Digo, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos, si no desmayamos. Amén. Si no desmayamos. Entonces aquí está el ángel con un ánimo práctico. Amén. Hay que descansar, hay que estar tranquilo. Una de las cosas más hermosas de la Biblia acerca, amén, de laborar para Dios, de colaborar con Él, de sembrar. Hablando a los que están dando estudios bíblicos, gracias a Dios por este equipo que tenemos. Tenemos un hermoso equipo, amén, de maestros. Está creciendo, amén. Estamos viendo fruto
Dios está discipulando, amén, y preparando los nuevos miembros de Tabernáculo de Vida. Que Dios los bendiga ricamente a ellos, amén. Pero ¿qué dijo, amén, los discípulos? Yo sé que estoy moviendo de tema a tema aquí, pero yo pienso que Dios está hablando, está uniendo estas cosas por un propósito. Amén. Estoy hablando de no permitir que el desánimo, amén, el cansancio, gloria a Dios, impida que seamos usados y que avancemos para Dios. ¿Qué dijeron los discípulos? Amén. Había una parábola que Jesús puso y ellos, los trabajadores de la finca, habían trabajado, me imagino, bajo el sol del día, tiempo de siembra. Amén. Había apartado la semilla, habían organizado todo para arar la tierra, preparar la tierra que es laborosa. Amén. Limpiar todo, los surcos estaban. Amén. Los trabajadores listos y llevaron sus bolsas con sus semillas, como en aquel entonces era todo a mano. Y van regando y van sembrando la semilla los días o semanas que tomó. Y ahí esperar la cosecha. Amén. Esperar el momento de ver el fruto de su labor. Y qué decepción cuando en vez de brotar, amén, la planta que esperaban, la planta fructífera, la planta de grano, creció maleza. Había una maleza ahí. Gloria a Dios. Ellos quedaron pensando, ¿qué pasó? ¿Hicimos algo incorrecto? ¿No revisamos bien la semilla? ¿No preparamos bien la tierra? Tal vez pensaron, amén, la profundidad no era la correcta. ¿Será que no regamos correctamente o las lluvias? Pero por fin fueron al dueño de la finca. Amén. Fueron al maestro y le preguntaron y fueron directo con su pregunta. ¿Qué pasó? La semilla que nos diste es mala. Fue la inquietud. Esta semilla no funcionó porque ahí brotó, en vez de una planta fructífera, una planta que va a producir grano, una maleza. Amén. ¿Cuál fue la respuesta? Él dijo, la semilla es buena. Primero, hermanos, cuando uno comienza a sembrar, esta preciosa semilla dará fruto. Amén. Uno tiene que sembrarla con fidelidad, sembrarla con fe, sembrarla, hermanos, con paciencia, constantemente, y regarla con lágrimas. Gloria a Dios. Y la promesa bíblica es, el que lleva, amén, la preciosa semilla con lágrimas, volverá con sus gavillas. Gloria a Dios. Volverá a ver con la cosecha. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo habrá cosecha. Primero dijo, la semilla está bien. Lo que yo te di está bien. Amén. La semilla es buena. Pero esto es lo que dijo para darles esa revelación de lo que había pasado. Él dijo, pero el enemigo, después de haber sembrado, el enemigo llegó y sembró maleza. Gloria a Dios. Y tenemos que lidiar con eso, hermanos. Tenemos que aceptar eso, con lo bueno que hacemos, con lo poquito que avancemos. Ahí vendrá también el enemigo para empujar y para estorbar. Gloria a Dios. Él viene detrás de nosotros, dice la palabra, de noche, y sembró la maleza. Amén. Y estorba. Hermanos, habrá victorias y habrá también derrotas. Habrá montañas y habrá valles. Habrá momentos, amén, donde avanzamos con fuerza, y habrá momentos cuando el enemigo nos amenace. Amén. Hay que estar preparado para estos momentos, y no podemos perder, amén, la esperanza. No podemos desconfiar en Dios. No podemos desconfiar en la semilla que estamos sembrando. Amén. Tenemos que sembrarla. Y aquí Él termina, gloria a Dios, hablando acerca de la semilla. Y Él dice, déjeme decir una cosa. Amén. La semilla es como el labrador que fue.
Él comenzó a sembrar la semilla y así es la actitud, hermanos. Él preparó todo, Él hizo todo lo que le correspondía. Amén. Tenía la finca preparada, la tierra preparada, gloria a Dios. Y Él fue y sembró esa semilla. Y dice la palabra que Él volvió a su casa y ahí durmió y se levantó. Durmió y se levantó. Y con su tiempo, amén, esa preciosa semilla germinó y brotó y hubo el tallo, amén, y después el botón y después la flor y después la fruta. Y después dice, se mete, amén, ahí el cuchillo para cosechar, gloria a Dios. Pero ¿cuál era el mensaje? Amén. Digo, el sembrador estaba tranquilo, gloria a Dios. Él estaba confiado, amén, en que él había hecho su parte, gloria a Dios. Él había sembrado, él había hecho todo bien, amén. Y él tenía que esperar la obra divina, amén. Uno siembra, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Aleluya. Hay que estar tranquilo. Amén. Hay que descansar, gloria a Dios, espiritualmente. Hay que descansar. Es lo que estaba diciendo Elías. Hay que descansar. No podemos agitarnos, no podemos afligirnos, no podemos ser ansiosos. No es la voluntad de Dios. Amén. Cuando estoy bajo ataque, no sé qué, tal vez a otros le pasa diferente, pero cuando siento que el enemigo se acerca y viene una influencia maligna, tiemblo un poco. No tiemblo. Mis manos están bien estables, pero cuando yo siento la influencia del maligno, comienzo a temblar un poco. Y ya yo sé. Algo está pasando en el ambiente espiritual. Dios me prepara. Amén. Dios me despierta un poco espiritualmente. Eso, hermanos, es el discernimiento. Es un don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es cuando Dios comienza a prepararte para una batalla. No para pelear tú necesariamente con el enemigo, para estar preparado para someterse a Dios. ¿Cómo peleamos con el diablo? ¿Mano a mano? No. ¿Sacamos nuestro revólver? No. ¿Levantemos los puños? No. ¿Qué dice la palabra? Someteos pues a Dios. Esté tranquilo, con calma. Sientes paz en ese momento, gloria a Dios, porque dice la palabra una y otra vez, Él peleará por nosotros, amén. Él irá adelante, gloria a Dios. Nos toca a nosotros adorarle, someternos a Él, resistid sí al diablo y Él huirá de vosotros. Aleluya. No podemos, hermanos, temblarnos ante las amenazas del enemigo. Y aquí está Elías amenazado por su vida, desanimado, una fatiga física, espiritual, gloria a Dios. Así nos quiere llevar el enemigo, cansados, una fatiga, una ansiedad, una preocupación. ¿Cuál es nuestra respuesta a veces ante estas luchas o ante estas decepciones cuando estamos queriendo servir a Dios fielmente? ¿Qué decimos? Pero Dios, te he sido fiel. Soy fiel. Doy mis ofrendas. Soy fiel en mi asistencia. Amén. ¿Qué pasa? ¿Será que estoy o no estoy en la voluntad de Dios? ¿Será que Dios me está maldeciendo y no bendeciendo? Entra una duda. Amén. Comenzamos a cuestionar. Gloria a Dios. Así era Elías. Pero el ángel le tocó la segunda vez. Y esta vez le dijo, come, bebe. Amén. Levántate, gloria a Dios, porque ahora largo camino te resta.
Amén. Todavía tienes algo que hacer para mí. Todavía hay una misión que tengo para tu vida. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer a través de nuestro ministerio, a través del ministerio del tabernáculo de vida. Gloria a Dios. Hermanos, levantemos en fuerza y poder, habiendo confiado en Dios. Amén. Tranquilos en su soberanía, tranquilos en su cuidado, tal vez tranquilos en que Dios está obrando aun cuando no lo vemos. Dice la palabra que tenemos que levantarnos ahora y seguir adelante. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando Él llega aquí a donde iba, a Monte Horeb, 40 días y 40 noches viajando. Amén. Va Elías y llega al monte Horeb o monte Sinaí, el lugar donde Moisés recibió la ley. Amén. Donde él vio la gloria de Dios también, algo muy significativo. Gloria al Señor. Siempre, hermanos, cuando uno reconoce la voz de Dios, viene a reconocer también la gloria de Dios. Amén. Uno reflexiona y uno ve en su vida donde Dios ha intervenido, donde Dios ha provisto, donde Dios ha obrado. Amén. Las puertas que Él ha abierto, gloria al Señor. Las maneras que Él te ha protegido, las maneras que Él te ha guiado. Uno creía que era un desvío, amén, o una calle sin salida, pero para Dios era nomás llevarte en la dirección correcta. Uno sale de algunas situaciones diciendo, me fue mal, no salió bien. No. Es que Dios te estaba guiando, gloria al Señor. Hay que confiar en eso, hermanos. Hay que confiar que Dios te está guiando. Amén. El testimonio del Hijo de Dios es que somos guiados por el Espíritu, gloria a Dios. Somos guiados por el Espíritu. Y solamente podemos ser guiados por el Espíritu si escuchamos la voz de Dios. Amén. La palabra está planteando en esta hora, hermanos, algo muy importante. Yo siento en el Espíritu que Dios nos está preparando para ser usados por Él. No líder tal, no el pastor, amén, no un ministro, diácono, otro. No, tú. Amén. Gloria a Dios. No él, ella, no, tú. Diga yo. Yo. Todos los utensilios fueron ungidos. Amén. Todas las personas. Amén. Dios nos quiere guiar. Él tiene algo, una misión para cada uno. Gloria a Dios. Entonces sube Elías aquí a este lugar, amén, muy significativo, donde él verá la gloria de Dios. Seguramente ya sabía, amén. Entonces él va sabiendo que Dios le está llevando a algo muy importante. Amén. Y en ese momento fue cuando él comienza, amén, nuevamente a caer en el desánimo y se mete a una cueva. Gloria a Dios. ¿Qué significa? Que él se esconde de nuevo de Dios, se aleja de Dios. Por eso digo, hermanos, uno siempre tiene que andar en el Espíritu. Amén. Dice la palabra, tenemos que andar en el Espíritu para no entrar y hacer las obras de la carne. Gloria a Dios. Tiene que estar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Entonces aquí nuevamente Dios llega y dice, ahora Dios le habla, no fue un ángel, fue Dios mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? El mismo eco de cuando Adán desobedeció. Amén. Eva, amén, fue engañada. Gloria a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muchas veces queremos saber dónde está Dios, pero Él nos está preguntando, ¿dónde estás tú? Amén. Mas Dios sabe dónde estamos. Es que somos nosotros que no sabemos dónde estamos, en qué hemos metido. A veces divagando, ahí perdidos. Gloria a Dios.
Por un camino no sabemos dónde, pensamos que hemos escogido bien, pero no sabemos si no somos guiados por el Espíritu. Amén. Entonces nos pregunta, ¿dónde están? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo llegaste a este punto? ¿En qué te has metido? Es la pregunta. Y ahí comienza a quejar. Amén. Elías, y dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios, verso 10 de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Gloria a Dios, solo yo he quedado. Amén. Estaba llorando. Amén, gloria a Dios. Patéticamente ahí quejando a Dios, que hace unos días había respondido por fuego, había visto la gloria de Dios, había tenido esa gran victoria, y ahora está llorando. Estoy solo. No hay quien me acompañe en esta lucha. Soy el único luchando por la santidad. Soy el único trabajando para Dios. Amén. Y ahora están buscando para quitar mi vida. Seguramente lo lograrán. Y aquí Dios le dice: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí dice que Jehová pasó, amén, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. ¿Oyó algo? A veces, hermanos, estamos distraídos por el caos que hay en este mundo. Sí hay movimiento, sí hay voces bastantes. Amén. Sí hay opiniones. Uno dijo, una opinión es como la nariz, todo el mundo tiene una. Es difícil a veces acertar cómo hacer algo. Amén. Yo no sé si YouTube es una maldición, una bendición. Amén. Todo el mundo es un profesional ahora. Uno quiere hacer algo y no llama profesional porque lo va a buscar en YouTube, el video. ¿Cómo hacerlo? Pero busca otro para ver. Busca el que sigue y lo va a hacer de otra manera. Y busca el que sigue y lo va a hacer de otra manera. Cada maestro con su libro. A veces es difícil, hermanos, acertar qué es lo correcto y qué no es lo correcto, porque hay tantas opiniones, tantas maneras. Cada quien hace a como le parece mejor. No podemos andar en esta confusión en lo espiritual, gloria a Dios. Tenemos que escuchar la voz de Dios, amén. Tenemos que reconocer cuando Dios nos está hablando, cuando Dios nos está guiando, amén. No estaba en este viento que rompía las cosas, movía todo ahí, el escenario. Quebraba peñas, dice la palabra, delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Qué oyó Elías? Siempre hemos insertado aquí en esto silbo, voz, ¿cierto? Yo siempre decía la voz de Dios, amén. En inglés se traduce voz, en otros idiomas voz, en otros idiomas un sonido de aire. Hay muchas maneras de traducir esta palabra como le parece mejor a cada tal vez idioma. En inglés dice voz. Amén, porque Dios está hablando. Amén. En español se acerta más a lo que es un silbo. Amén. ¿Qué es un silbo? Es un sonido del aire que entra y sale, amén, de nuestra boca cuando respiramos. Es lo que significa en el hebreo un silbo. El sonido de la respiración. El sonido de la respiración. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Jehová? Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Ahí estaba Dios, como dijo a David: yo te vi en el vientre de tu madre cuando te formabas.
Vi tu formación en el vientre, te vi nacer y también cuando respiraste por primera vez, amén, tu primer aliento, ahí estaba yo, gloria a Dios. Yo te di vida. Sopló en nosotros, amén. Y cuando Dios sopló, amén, en esa creación, gloria a Dios, de barro, amén, del polvo de la tierra, llegó a ser un ser viviente, amén. Y vivió, gloria a Dios, vivió por el aliento de Dios. Por el aliento de Dios. Entonces, cuando escuchó el sonido, dice la palabra, Elías salió. Amén. Algo le pasó, algo reconoció en ese momento. Tapó su cara con su manto y estaba esperando entonces porque entendía que Dios ya le había hablado. No fue en el viento, no estuvo en el terremoto, amén, no fue, amén, el fuego, gloria a Dios, fue ese sonido de aire. Va a las historias y las ilustraciones de los rabinos cuando hablan de Dios, más cuando hablan de porque no pronuncian el nombre de Jehová. Nosotros llamamos o decimos Jehová, que es Yahweh o Yeshua o Jesús o Joshua o Josué. Hay muchas maneras de decir Dios salva. Amén. Significa Dios salva, pero viene de ese primer nombre que fue revelado, amén, a Moisés cuando dijo: yo soy quien yo soy. Amén. Yahweh. Yahweh. Amén. Entonces dice: ¿por qué no pronunciamos el nombre? El rabino queda en silencio, no responde. Después viene y lo pone de otra manera. Amén. Rabino, ¿por qué no me digas la manera correcta de decir el nombre de Dios? Nada. Y vuelve la segunda, la tercera, la cuarta vez y todavía no responde. Y ahí comienza el rabino a respirar de una manera tal vez más profundo, donde se escuche mejor. Y ahí en ese momento capta el niño. Amén. Ahí está el aliento en nuestros pulmones. Amén. El aliento de vida. Cuando uno respira, amén, ese sonido, ese silbo, amén, ese aire, gloria a Dios, es la vida que Dios puso en tus pulmones, gloria a Dios, es la vida, nuestra existencia, gloria a Dios. Por eso dice la palabra: todo lo que respira, alabe a Jehová. Por eso dijo a Nicodemo: el Espíritu, amén, es como el viento. Él está hablando del aire, del movimiento del aire, no solamente del viento y sus efectos sobre las cosas. Él está hablando del movimiento de aire en nuestras vidas. Amén. Esa respiración espiritual, hermanos, es el aire, amén, es la vida del cristiano. Es el Espíritu Santo, gloria a Dios. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, primera vez creo, uno escucha la voz de Dios. Ahí está ese soplo divino, amén, que entra a tu vida y uno comienza a respirar por primera vez espiritualmente y vive. Por eso es tan necesario recibir el poder del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pies. Yo no puedo terminar aquí algunas cosas, pero Dios quiere llenarte con el poder del Espíritu Santo y fuego. Hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Cada respiro, hermanos, alaba a Dios.
no es una petición. Amén. No es una orden. Yo sé que lo decimos así. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Está bien. Amén. Uno puede decir a alguien, alabe a Jehová. Tú tienes aliento en tus pulmones de Dios, alabe a Jehová. Está bien. Pero los salmos terminan, amén, con esta declaración. Amén. No es una orden, no es una petición, es una sencilla declaración. Amén. Cuando sale, amén, de tu boca ese aire y entra y sale, entra uno, inhala y exhala, amén, estás alabando a Dios, quien te dio vida, gloria al Señor, quien sopló, amén, por primera vez en el hombre y llegó a ser un ser viviente. Andad en el Espíritu, dice la palabra. Amén. Respira, respira. Cuando él dijo al profeta, amén, de los huesos secos, había formado de los huesos secos, amén, un cuerpo completo, ya entero, el hombre ya vuelto a su creación original, ya estaba, pero dice, no tenía vida. Él dijo, pondré mi espíritu en ellos. Neuma, aire. Gloria a Dios. Es el aliento de Dios. ¿Qué estaba diciendo a Elías? No estás solo, no estás abandonado. Amén. Oiga mi voz. Cuando respiras, mi vida está en ti. Y para el cristiano, mi espíritu está en ti. Gloria a Dios. Estás restaurado, estás sanado. Amén. Una nueva creación. Gloria a Dios. En Cristo. Llenos del poder y la presencia de Dios. Inhalando y exhalando el aire de Dios. Dios me está hablando. Dios me está guiando. Levántate. Estoy contigo. Levántate y sigue adelante en el nombre de Jesús. No nos cansemos de hacer bien. No desanimemos, hermanos, con las amenazas del enemigo, con los ataques del enemigo. ¿Dónde estás ahora mismo? Metido en una cueva, huyendo por tu vida, desanimado. No sé dónde te encuentras, pero Dios está hablando. Levántate, come, recobre tus fuerzas y sigue adelante en el nombre de Jesús. Porque hay vida en ti. El poder de Dios está en ti. Sigue fielmente en el camino del Señor. Levantemos nuestras manos, hermanos, y alabemos a Dios. Aquí está el poder de Dios ahora mismo que está saturando este lugar desde que iniciamos. Había una unción poderosa sobre este culto. Dios te está hablando. Esta paz, esta esperanza, esta tranquilidad que tú sientes es la voz de Dios. Así se reconoce el Espíritu Santo. Es vida. Es tu respiración, como la respiración física nos mantiene vivos. Esa respiración espiritual es andar y vivir y recibir el Espíritu Santo. Si tú no has recibido el poder del Espíritu Santo ahora mismo, preséntate como un sacrificio vivo. Haga la oración sencilla. Dios, lléname con tu poder. Dios, avívame. Dios, responde por fuego. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo.
comenzarás a hablar en nuevas lenguas, lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es, adora a Dios. Adoradores, ayúdenos, comiencen a cantar, comiencen a alabar a Dios. Estamos aquí en el altar. Sal de la cueva, levántate. Recobre tus fuerzas y sigue adelante. Más sed llenos del poder del Espíritu Santo. Respira, respira. Dios está contigo, Dios está en ti, Dios está llenándote con el poder del Espíritu Santo. Responde, Dios, por fuego. Que caiga el poder del Espíritu Santo ahora mismo y llena estas vidas. Llena, Señor, estas vasijas de barro con tu poder y tu gloria. Eso es, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oiga la voz de Dios. Respira, respira el Espíritu Santo. Derrámelo, Dios, derrámelo, Dios, sobre toda carne.